A falta de que en unos días se debata en el Congreso de los Diputados, siendo lo más probable que se apruebe sin problema, ya tenemos una nueva reforma laboral redactada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y pactada con los sindicatos y la patronal. Como ya expliqué en un vídeo anterior y que recomiendo mucho ver antes de este, los dos partidos políticos que actualmente están en el gobierno se comprometieron a derogar la agresiva reforma laboral que aprobó el gobierno del PP en el año 2012. Y eso es lo que han hecho, al menos parcialmente, porque es verdad que no todos los elementos de aquella reforma laboral han sido tumbados, aunque también es cierto que ha habido cambios que no solo han dejado las cosas tal y como estaban antes del gobierno de Rajoy, sino que las han dejado tal y como estaban antes de que Aznar llegara al poder. Es decir, ha habido una mejora de la protección de los derechos de los trabajadores muy importante. De hecho, es la primera vez desde hace 42 años que se hace una reforma laboral que mejora las condiciones laborales de los trabajadores. Así que podemos estar de enhorabuena. Y esto obviamente ha sido posible gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno y concretamente a que Yolanda Díaz esté de ministra de Trabajo. Vamos a ver en qué consiste esta nueva reforma laboral. Lo más importante de toda esta legislación es que ahora los empleadores tienen mucho más difícil hacer contratos temporales. Ya no pueden utilizar el famoso contrato de obra y servicio porque se ha suprimido, y este era el que más precarizaba el empleo con diferencia. El contrato eventual ahora dura menos tiempo, por lo que se convierte en indefinido antes, y a través de la subcontratación es ahora mucho más difícil hacer un contrato temporal. Por supuesto, los empleadores pueden hacer trampas y saltarse la ley como han hecho siempre, pero la novedad es que las sanciones ahora llegan hasta los 10.000 euros por trabajador, que es muchísimo dinero. Antes la cuantía era menor y además no era por cada trabajador. Es decir, ahora los empleadores tienen mucho más difícil hacer contratos temporales y si los hacen incorrectamente se les cae el pelo. En otras palabras, a las empresas les sale ahora más rentable hacer contratos indefinidos que hacer contratos temporales y por lo tanto eso mejorará la situación laboral de los trabajadores. Aunque todo esto tiene un pero, y es que por culpa de la reforma laboral de Rajoy, el contrato indefinido ya no es tan bueno como antes, ya que el empresario puede despedir con menor coste siempre que quiera, pagando 33 días por año trabajado en vez de 45 días, como era antes. Y este punto del despido no ha sido tocado con esta nueva reforma laboral, sigue igual que antes. Obviamente sigue siendo mucho mejor tener un contrato indefinido que tener un contrato temporal, y por eso esta reforma laboral supone un gran avance, pero si se hubiese protegido más el despido, dejándolo tal y como estaba antes del gobierno de Rajoy, hubiese sido mucho mejor. Ahora bien, lo que también es cierto es que ahora a los empleadores el despido no les conviene tanto, porque cuando las cosas les vayan mal, mantener a sus trabajadores en plantilla les va a salir mejor que despedirlos. Esto es así porque les pueden aplicar un ERTE durante todo un año o reducir la jornada laboral. Todo ello con condiciones muy ventajosas para los empleadores porque el Estado va a aportar dinero para que paguen menos cotizaciones sociales y también para que esos trabajadores no pierdan tanto salario y para que reciban cursos de formación. Esta es una fórmula que lleva tiempo aplicándose en Alemania y que ha dado muy buenos resultados en tiempos de crisis. Estaremos de acuerdo en que en vez de dar dinero público en forma de prestación por desempleo a las personas que han sido despedidas, es mucho mejor utilizar ese dinero público para impedir que los despidos se produzcan. Y también estaremos de acuerdo en que en vez de encarecer el despido, es mucho mejor dificultar que este pueda llegar a tener lugar. Ah, por cierto, Bacon, ¡te despido! Otra importante medida de esta reforma laboral es que los empresarios ya no van a poder pagar salario por debajo de lo que establezca el convenio sectorial. Como es bien sabido, los convenios sectoriales suelen tener mejores condiciones laborales que los convenios de empresa, porque hay más trabajadores y los sindicatos son más fuertes. Y por eso la reforma de Rajoy permitió a los empresarios que se pudiesen saltar esos convenios sectoriales para empeorar las condiciones laborales. Bien, pues con la nueva reforma laboral esto ya no es posible con las cuestiones salariales, aunque sí que sigue siendo posible para otras cuestiones. Pero obviamente lo que más le importa a los trabajadores es el salario. Doy el callo por dinero, yo trabajo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero. Otro elemento crucial de esta nueva reforma laboral es la recuperación de la prórroga automática de los convenios durante un tiempo indefinido. Por culpa de la reforma del PP, una vez el convenio finalizaba su periodo de aplicación, solo duraba un año más, y si los trabajadores y empresarios no se ponían de acuerdo para firmar otro, entonces el convenio se extinguía y se perdían todos los derechos que recogía. Gracias a la nueva reforma laboral, los empresarios ya no pueden dejar que expiren los convenios simplemente dejando que pase el tiempo.
Por último, la subcontratación tendrá que hacerse ahora en función del convenio de la actividad contratada y no en función del convenio de empresa. Por culpa de la reforma laboral del PP, si una empresa subcontrataba, por ejemplo, a un informático, le pagaba el salario fijado en el convenio de empresa, en vez del salario fijado en el convenio de las TIC, que suele ser mayor. Con la nueva reforma laboral, los empresarios ya no podrán hacer eso, así que los subcontratados tendrán mejor situación laboral. En fin, hay muchos más elementos de la reforma laboral que se podrían comentar, pero estos son, a mi juicio, los más importantes. Como se puede ver, esta nueva reforma laboral incorpora importantes avances en materia de derechos de los trabajadores, pero también es verdad que se deja algunos otros elementos en el tintero, como las causas o indemnización por despido o los descuelgues de los convenios sectoriales en algunas cuestiones. Es decir, no es la reforma laboral perfecta, pero sí que es 1000 veces mejor que lo que teníamos antes. Y que no sea perfecta no nos debería pillar por sorpresa, ya que el partido mayoritario del gobierno es el PSOE, que ya hizo en el año 2010 una reforma laboral agresiva contra los derechos de los trabajadores. Por no hablar de que esta reforma ha sido bendecida por la Comisión Europea e incluso por la patronal. Aún con todo, esta nueva legislación es todo un logro, porque repito que desde el año 1980 solo hemos vivido reformas laborales que atentaban contra los derechos de los trabajadores, obligándolos a cobrar menos y a trabajar más. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Pero lo más importante de todo, y que es precisamente de lo que menos se habla, es la teoría económica que subyace a esta nueva reforma laboral. Desde que el neoliberalismo se hizo hegemónico allá por los años 70 y 80 del siglo pasado, todas las reformas laborales han ido encaminadas a lo mismo, a contener y a reducir el salario de los trabajadores. La lógica económica que hay detrás de esto es la siguiente. Al reducir el salario de los trabajadores, los empresarios pueden bajar el precio de sus productos sin que sus beneficios se vean afectados. Y eso hace que sus productos sean más atractivos tanto en el interior como en el exterior del país. Por eso el objetivo principal de estas reformas laborales ha sido el de hacer más competitivos los productos nacionales para que se puedan vender mejor en el extranjero. Le estamos ofreciendo jabones de la marca Nilava, ropa de lana para el verano, garrapata importado para sus perros, corpiño para sus vacas, guampa postizo para su esposo, gato mecánico y también electricista. Pero esta estrategia, por muy intuitiva que pueda parecer, tiene importantes problemas. El primero es que nada garantiza que la reducción del salario sea seguida por una reducción del precio del producto. El empleador simplemente puede dejar intacto el precio y ganar más dinero gracias a la reducción salarial. Evidentemente esto pasará en las empresas que no necesitan vender más para seguir funcionando, que son al fin y al cabo la mayoría. El segundo problema es que la reducción salarial resta capacidad adquisitiva a los trabajadores, por lo que podrían comprar luego menos cosas. Y eso evidentemente le viene mal a los vendedores. Por eso existe una paradoja en este asunto. Aunque un empresario pueda creer egoístamente que le viene bien reducir el salario de los trabajadores porque así tiene menos costes que pagar, Eso es bueno. también puede ocurrir que pase a tener menos ventas porque sus potenciales compradores tienen menos dinero en su bolsillo debido a la reducción salarial. Eso es malo. Así que algo que puede creer que le viene bien puede venirle fatal. Eso es malo. Pero es que incluso aunque después de esa reducción salarial el empresario reduzca el precio de sus productos para venderlo en otros países, Eso es bueno. en el mundo se compite con muchísimas economías que tienen los salarios todavía más bajos. Eso es malo. ¿Me puedo ir ya? Si se quieren hacer los productos tan competitivos vía precio como los de China, Vietnam o Camboya, entonces habría que reducir los salarios hasta el nivel que tienen en aquellos países. Pero esto no es solo negativo en términos sociales, sino también en términos económicos por lo que acabamos de ver. Más gente con menos dinero en su bolsillo y por lo tanto menos compras. Además, tal y como explicaré en un próximo vídeo, las economías que más venden en el exterior lo suelen hacer porque venden cosas valiosas y de buena calidad, no porque vendan cosas baratas. Es mucho más interesante y sano competir vía calidad que vía precio. Pero las reformas laborales que hemos conocido hasta la fecha solo pensaban en la competitividad vía precio. En cambio, la nueva reforma laboral utiliza otro enfoque económico. Elevar los salarios y mejorar la estabilidad en el empleo viene bien para que los trabajadores puedan hacer más compras y eso dinamiza la actividad económica. Además, mantener a un mismo trabajador en plantilla durante bastante tiempo es la mejor forma de que se haga más productivo y de que el producto final tenga mayor calidad, pudiendo así estar en mejores condiciones para competir con las empresas de otros países y ganar cuota de mercado. ¡Hay que ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Y vamos a ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar!
En resumen, que todas las reformas laborales pasadas lo que pretendían era reducir los salarios para hacer más competitivos los productos vía precio, pero lo hacían a costa de reducir la capacidad económica de la población. Esto podría venir bien a las empresas que venden sus productos en el extranjero, pero a las empresas que venden su producto en nuestro territorio nacional, que son más del 95%, les venía fatal. Además, esto incrementaba directamente los beneficios de muchos empresarios sin necesidad de que la economía mejorara nada, más allá de abocarnos a una competición internacional por reducir los salarios hasta los niveles de muchos países asiáticos. En cambio, la nueva reforma laboral pretende mantener los salarios y dar mayor estabilidad al empleo, lo que junto con el aumento del salario mínimo incrementa notablemente la capacidad adquisitiva de la población. Esto quizás le dé igual a ese 5% de empresas españolas que venden su producto en el extranjero, pero al 95% de empresas españolas que venden dentro de nuestra frontera les viene muy bien. Además, así no se incrementan injustamente los beneficios de ningún empresario y se deja de apostar por la competitividad vía precio para darle más importancia a la competitividad vía calidad. Sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo. Dicho todo esto, un último comentario importante. Las reformas laborales no son herramientas para cambiar el modelo productivo de un país. Eso se hace con otro tipo de políticas económicas, pero evidentemente la legislación laboral puede ayudar a ir en uno u otro sentido. Y esta nueva reforma laboral ayuda a avanzar en un camino mucho más saludable para la economía española que todas las reformas laborales que hemos vivido durante los últimos 42 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.